Bueno, creo que me he enamorado, debo confesarlo. No serían lo que son si solamente tuvieran las guitarras distorsionadas o una batería hipersónica que está metiendo 50.000 golpes por segundo. Es muy fácil de reconocer cuando las cosas están bien hechas. Hoy vamos a escuchar y analizar por primera vez en el canal a una cantante que ha tenido mucha repercusión en las últimas semanas, sobre todo en el ámbito del metalcore, del metal, rock en general, del deathcore y demás, que se llama Mafra, si es que la estoy pronunciando correctamente, que ha hecho un cover vocal de la canción Doomed de los maravillosos Bring Me The Horizon, que ya hemos escuchado en el canal, sobre todo en Composé con Baby Metal, si mal no recuerdo, que vas a tener acceso a esos videos por acá arriba o debajo en la descripción, así que vamos a ver cómo canta esta muchacha, esta maravillosa canción y por qué ha generado tanto revuelo en internet. Es un pedazo de canción, ya la conozco, ¿no? Pero vamos a avanzar directamente con la parte que canta, pero esta introducción tan oscura y con todo muy recortado, si utilizas auriculares vas a tener una experiencia mucho más inmersiva sobre lo que estamos escuchando. Creo que está en fa sostenido menor, no me acuerdo la tonalidad, o si menor, ahora lo vamos a ver. Por ahí la ha modificado ella porque depende de su registro, pero fue tanta la repercusión que tuvo que no quise quedarme afuera, me dio muchísimo FOMO, así que sigamos. Bueno, ya podemos entender por qué ha tenido tanta repercusión. Tiene una voz tremendamente dulce e independientemente de que esté tuneada toda de negro para estar en consonancia con el estilo, fíjate que tiene una voz muy delicada. Si no la estuviera viendo, podría confundirla con la primera etapa de Billie Eilish incluso. Que la voz de Billie Eilish en este estilo es muy interesante, es algo para explotar. No recuerdo ninguna canción en particular de Billie en la que haya indagado en alguna de estas variantes, pero quedaría muy bien. Y efectivamente estamos en fa sostenido menor, así que continuemos. Y fíjate que tiene una colocación de la voz muy pero muy precisa y preciosa, me animaría a decir, como todo muy ensopesado. Seguramente haya grabado la voz previamente con las condiciones necesarias para poder hacerlo y después haya hecho el videoclip. Ahora bien, si es que está cantando en vivo y en directo mientras grababa el video, es maravilloso, porque fíjate cómo la voz se destaca naturalmente por encima de todo lo que estamos escuchando de fondo, que particularmente, como decíamos al principio, está todo como muy recortado, muy encerrado, muy opaco suena el sonido, con poco brillo, y eso hace que mucho más fácilmente la voz de Mafra se destaque naturalmente y tenga este atractivo sin tener que forzar nada todavía. Y fíjate cómo de a poco se va construyendo clima. Digo, la música colabora con que la voz de ella se destaque. Si no lo hiciste todavía, ponete auriculares o escuchalo con unos parlantes, aunque sea con el equipo de música hogareño, porque en el celular vas a perder un montón de cosas que están ocurriendo de fondo y que colaboran dramáticamente con este mundo que se ha creado específicamente con su voz, que es maravillosa. Ya me gusta mucho. No sé si tiene música original, si tenés alguna otra recomendación de algún cover o canción original de ella que hayas escuchado y te guste, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios. Pero quiero llegar a la parte deathcore. Por Dios, esos pasajes de voz muy delicados. Fíjate cómo siempre está como en esta parte del registro medio, como si fuera una mezzosoprano, y después tira una voz mucho más aireada para ir a los agudos, delicada, como si estuviera pendiendo de un hilo, literalmente, y hace que todo sea todavía más abrasivo. Así que avancemos porque ahora la onda de audio se rompe, así que veamos. Bueno, creo que me he enamorado, debo confesarlo. Fíjate cómo hizo ese pasaje de voz hacia algo todavía mucho más roto. Yo no soy cantante, te pido disculpas, así que mis imitaciones van a ser hasta circenses por momento. Pero ahí fue muy claro cómo de un momento al otro, de una notita a la otra, pasa de esa voz delicada, aireada y dulce a algo súper roto, que me hace acordar desde ya a la cantante de Ginger, Tatiana, si mal no recuerdo, que tenemos videos sobre esa banda que es buenísima también, por acá arriba o debajo en la descripción, donde ella juega con esta ambivalencia entre la voz angelical y una voz mucho más demoníaca de inframundo que hace que sean muy particulares los sonidos de su banda y bueno, y de esta cantante en particular también. El golpe de glotis que hace tremendamente maravilloso y fíjate otra vez,
La apertura vocal que tiene, todas las notas pasan por esa apertura en forma de O, que si hay algún vocal coach escuchando probablemente pueda asentir conmigo que eso está técnicamente muy correcto porque le permite proyectar muchísimo la voz y hace que el aire salga y entre fácilmente sin ningún tipo de inconvenientes y hace que pueda jugar con esta alternancia de lo angelical y lo demoníaco que físicamente es muy complicado de hacer sin lastimarse. Es decir, estas personas, estos cantantes, como dijimos Tatiana, la cantante de Ginger, esta cantante que su nombre es artístico, por lo menos es Mafra, estoy pensando en Will Ramos también, estoy pensando también en el cantante de Slaughter to Prevail, que ocasionalmente en los varones es más dado a hacer estos sonidos guturales de ultratumba constantemente, pero en las voces femeninas es muy usual, por lo menos por lo que vengo escuchando, que tengan esta alternancia que lo hace muy delicado también, y eso es muy interesante, sobre todo porque es un estilo que está muy marcado por lo oscuro y lo megalómano y lo pesado, y de repente que haya un haz de luz en medio de esa oscuridad hace que sea tremendamente distintivo respecto al resto de los cantantes y de las bandas. Hermoso, y hasta habrás observado el movimiento cuando hacía cuando hacía estas dos notitas, do sostenido, re, do sostenido, que movía suavemente la mandíbula para que el vibrato básicamente que estaba haciendo en esas notas se notara mucho más sutilmente. Tiene un control de su cuerpo tremendo y por lo tanto de su voz también, haciendo que todo sea mucho más disfrutable. Como te dije antes, cualquier otra recomendación es más que bienvenida debajo en los comentarios. Ahí volvimos con una voz más pop, si querés, porque es mucho más clara. Y no estoy siendo peyorativo con eso, simplemente estoy describiendo los tipos de voz que uno puede reconocer en diferentes estilos y que hacen que esos estilos sean lo que son básicamente. Porque de repente el metalcore, el deathcore y demás no serían lo que son si solamente tuvieran las guitarras distorsionadas o una batería hipersónica que está metiendo 50.000 golpes por segundo, sino que más distintivo aún del estilo, siempre y cuando sea una canción y no solo instrumental, es la o las voces del o los cantantes, que tienen estas características, que tienen muchísima técnica vocal, pueden hacer estas quebraduras de voz que uno podría pensar que se están lastimando, esa suerte de fritura hipercontrolada que hace que se distinga muy naturalmente y muy fácilmente de otros estilos. Digo, es parte de la cuestión. Y además la calidad de pronunciación que tiene con la apertura de la boca, que está todo el tiempo así. Yo no lo puedo hacer, yo hablo rápido y se me traba todo, y ella sin embargo puede controlar todo absolutamente. Y fíjate que está impoluta delante del micrófono, solamente vemos cómo gesticula con su boca y el resto de su rostro, pero su cuerpo está incólume frente al micrófono para no alterar la distancia que hay con el mismo y poder grabar todo maravillosamente bien. La verdad, uno termina deshaciéndose en elogios porque es algo que es muy fácil de reconocer cuando las cosas están bien hechas. Yo si me pongo a cantar así, en 2 segundos ya tengo rota la garganta. Es como si no hubiera tomado agua por un mes directamente. Y ella lo puede sostener y pasar de un momento al otro sin ningún tipo de inconvenientes. Porque además, ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Si te interesa que hagamos algún análisis y reacción sin estos cortes comerciales, recordá que podés formar parte de la comunidad del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse. Vas a estar colaborando con la creación de contenido y además esos videos análisis que solicites van a ser dedicados especialmente para vos. Continuamos escuchando entonces a Mafra con su versión de Doom de Bring Me the Horizon. ¿Qué dice? O sigue diciendo de la siguiente manera. Hermoso portamento, ¿viste? Cómo fue creciendo, pero con esa voz rota característica del estilo, y se ha mantenido completamente perfecto. Respecto a la armonía de la canción, que no es la cuestión de analizar la canción en el día de hoy, pero vamos a decir algo al respecto, está mucho tiempo en fa sostenido menor, hace un ligero tránsito hacia el mi mayor, pero lo hace más con los instrumentos de cuerda que van como corriéndose hacia abajo, es para allá, hacia abajo, y vuelven a subir al fa sostenido menor, y luego en lo que sería el estribillo hay mucho acorde mayor llamativamente, y por supuesto acordes menores también. Hace una progresión de acordes muy bella, re mayor, si menor, fa sostenido menor,
Mi mayor. Continuamos escuchando a Mafra porque es maravilloso. Estamos promediando el final de la canción. Graves y agudos maravillosos, y ahí empezó a gesticular un poquito más con la mano, que esto es algo que vimos en muchos cantantes que tienen una suerte de acompañamiento gráfico con el cuerpo representando cuando van hacia arriba o cuando van hacia abajo, ya sea en la entonación, en la afinación o incluso en la dinámica. Cuando en música hablamos de dinámica nos referimos a la intensidad con la que se está haciendo algo, si se está tocando más suavemente o si se está tocando muy fuerte, en fortísimo y demás. Eso es a lo que nos referimos con dinámica, y vemos que muchos cantantes tienen esta suerte de acompañarse, que puede ser algo más o menos consciente como para ayudarse a representar lo que están cantando, y otras veces es simplemente una respuesta física que les permite como ensalzar aún más, resaltar o destacar aquello que están cantando y que queda muy bien siempre. Me van a funar por lo que voy a decir, pero siento que esta canción en particular queda muy bien en la voz de ella, y me animo a decir, hasta incluso creo que me gusta más que la versión original de Bring Me the Horizon. Es verdad que es una banda que no tengo muy escuchada, pero cuando la conocí de la mano de Baby Metal, si mal no recuerdo, como dije antes, empecé a escuchar un par de cositas. Creo que hicieron un feat con Aurora en un momento, si no me equivoco, también cuando estaban de viaje por Japón. Pero bueno, creo que si ella no es que ya ha cantado con ellos, estaría bueno que le inviten, hagan un feat ahí y la rompen toda porque está buenísimo. Y si sabes si Bring Me the Horizon viene alguna vez a la Argentina, avísame, porque yo de los recitales me entero cuando ya pasaron y por eso no voy. Pero es simplemente eso. Bueno, continuemos. Algo que también me gusta mucho de estos cantantes es que, y voy a ser muy delicado con lo que voy a decir, parece que se comprometen más con lo que están diciendo. No porque los demás no lo hagan, o no porque ellos estén haciendo un fake o una imitación de ese compromiso, sino porque es tanto el compromiso físico que hay puesto, sobre todo para esta cuestión muy difícil de controlar entre lo angelical y lo demoníaco, básicamente, el ser humano ahí en el medio, como siempre. Parece que a la vista y a la escucha hay muchísimo compromiso, y es como lo está cantando desde lo más profundo de sus entrañas, y eso es siempre muy atractivo, independientemente del estilo que uno curta, y eso es muy importante. Me parece que es la lección del día de la fecha. Maravilloso, estamos en el final de la canción, se va a ir yendo en un ligero fade out, como escuchamos en la introducción, que fue apareciendo con esta percusión bastante oscura, y fíjate que finaliza la canción impoluta tal como lo comenzó. Yo me imagino esta muchacha en un recital de 2 o 3 horas cantando, y el público termina agotado y ella seguramente siga impoluta como siempre. La canción termina de la siguiente manera. Respiraciones. Hermoso, me ha gustado muchísimo escuchar y analizar por primera vez a Mafra con la interpretación de la canción Doom de Bring Me the Horizon. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.